Buenos días. Pues como los martes de cada semana vamos a dedicar esta conferencia a informar sobre la situación de salud y en particular sobre la pandemia. Entonces, empezamos con el doctor Jorge Alcocer, luego el doctor Hugo López-Gatell y Marcelo Ebrard para informarnos en especial sobre las vacunas. Entonces, comenzamos. Con permiso, señor presidente, muy buenos días a todos ustedes. Es el pulso de la salud, hoy martes 10 de noviembre. Como ya anunció el presidente, el doctor Hugo López-Gatell les dará actualización de los datos de la epidemia y desde luego lo que ha sucedido al inicio de la semana 44 de esta epidemia. Vamos a ver los principales indicadores que nos dan de principio una buena noticia de que estamos en control de la epidemia. Hubo algunos días, semanas en que esto se volvió un poco más complicado, pero estamos ya en ese camino hacia abajo y las buenas noticias incluyen desde luego en las 32 entidades federativas, lo cual va a ser expuesto claramente en sus indicadores, los 4 principales indicadores que sustentan este buen camino y del cual desde luego el llamado es a seguir trabajando en ello, es en seguir haciendo que la sana distancia sea realmente nuestro acompañante, como hemos aprendido en estos meses, para poder contener y con el agradecimiento de la población que lo sabe hacer, que lo ha aprendido, que se protege y que desde luego protege a otros. Nosotros estamos convencidos de que es una de las principales acciones que debemos seguir todos para todos. Entonces, Hugo, por favor. Con su permiso, presidente, secretario, canciller, muy buenos días. Como ya comenta el doctor Alcocer, secretario de Salud, la epidemia continúa activa en México con algunos incrementos en el número de casos diarios y luego periodos de reducción. Recordarán, en términos generales, que desde marzo tuvimos la predicción de que tendríamos una epidemia muy larga, en el mundo entero, de hecho, y que en México podría proyectarse hasta octubre, momento en el que empezaría la temporada de otoño-invierno, en donde en todos los países del hemisferio norte empieza la temporada de influenza. La temporada de influenza se caracteriza porque esta enfermedad de interés epidémico, igual que la totalidad de los virus respiratorios que se transmiten de persona a persona a través de la vía respiratoria y causan inflamación del aparato respiratorio, nariz, garganta, tráquea o los propios pulmones, aumentan su frecuencia, aumentan la cantidad de personas que están afectadas porque se transmite de manera más eficiente durante la temporada fría. Hemos ya comentado en ocasiones anteriores razones fisiológicas, razones de funcionamiento del cuerpo humano y también razones epidemiológicas y ambientales por las que esto ocurre. La predicción desde entonces fue que COVID-19 también tendría un repunte o un incremento de casos. Esto quiere decir que independientemente del estado que guardara la epidemia, ya sea de una reducción intermedia o completa, o como ocurrió en varios países europeos, independientemente de ello tendríamos un cambio en la trayectoria con respecto al tiempo, es decir, la cantidad de casos que se registran diariamente, y a esto se le considera un repunte o un rebrote. No hace falta tener una completa eliminación de la epidemia para hablar de rebrote, simplemente cuando hay un cambio en la tendencia. Eso es lo que vamos a comentar y, si me permite el presidente, me paso para allá para comentar directamente 2 elementos. Uno es el informe técnico general que presentamos todos los días por la tarde y el otro es el informe detallado, estado por estado, cuál es la situación de la ocurrencia de casos, la hospitalización y las muy lamentables defunciones. Con su permiso, presidente.
Muchas gracias. Aquí tenemos el informe general, es el que presentamos ayer lunes por la tarde. Tenemos 163 días en este periodo de nueva normalidad. Un recordatorio, esto quiere decir un proceso gradual de desconfinamiento que a partir del 1 de junio quedó dispuesto para que cada entidad federativa, de acuerdo a la intensidad epidémica que fuera teniendo, fuera regulando las actividades que se pueden realizar en el espacio público. Recordar que mayormente los trabajos, las escuelas y las actividades recreativas en general, es decir, es un conjunto muy amplio que se realizan en el espacio público, son los que determinan que las personas salgan de casa y por lo tanto, entre más personas salen de casa y más personas se congregan, mayor probabilidad de que haya contagios. Sin embargo, como también hemos destacado en innumerables ocasiones, no se puede tener completamente confinada a una sociedad porque esto causa graves daños a la economía y en particular nos preocupa la economía popular, la economía de las personas que viven al día. Nunca perder de vista que en México existe desde hace muchas décadas una enorme desigualdad social y económica que lleva a que la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, en condiciones de insuficiencia económica. Y esto lo hemos cuidado especialmente en la manera en que hemos ido gradualmente logrando el desconfinamiento para reducir los riesgos de transmisión, pero al mismo tiempo para reactivar una economía que está afectada por múltiples fenómenos, tanto locales como la afectación económica que sufre todo el mundo. La siguiente. Este es el semáforo de riesgo de COVID, inició esta semana, estamos en la semana 46, a partir del domingo de anteayer, estamos en la semana 46 del año y este es el semáforo de riesgo COVID. Aquí lo que cabe destacar es la adición de Durango en el semáforo rojo por las razones que se verán claras en sus curvas epidémicas y el propio estado de Durango se anticipó con la información que le presentamos a lo largo de la semana anterior para declarar el semáforo rojo desde el jueves próximo pasado. Pero toda esta quincena estará en semáforo rojo hasta que cambie la trayectoria de sus curvas epidémicas. Campeche sigue en verde y lo ha mantenido con gran éxito en la medida en que ha tenido una regulación muy cuidadosa del confinamiento, pero también ventajas que tiene en términos demográficos por ser un estado con menor densidad poblacional y comparativo con otras regiones, menor movilidad con otros estados. La siguiente. Ahora sí, esta es la curva epidémica, recordar siempre que las curvas epidémicas, esto lo explico porque veremos ahorita muchas curvas epidémicas y aquellas personas que no estuvieran familiarizadas con lo que es una curva epidémica es una representación visual, gráfica, de lo que va ocurriendo con la presentación de casos, personas que enferman en esta situación de COVID-19 a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el tiempo está representado por estos números que están aquí, están medidos en semanas, desde la primera semana del año y hasta la 44. Aunque estamos viviendo la semana 46, cortamos la información 2 semanas atrás porque es el periodo en donde los datos son estables. Esto quiere decir, ya no hay flujo de datos relativos a lo que ocurrió en esas semanas. Y la cantidad de casos se representa por la altura de estas columnas y está en esta escala que se puede ver aquí y dice casos, en otras curvas pondremos otros indicadores como la mortalidad. Cuanto más alta es una columna y da esta figura semejante a una montaña, quiere decir que hay más casos, aquí hay menos casos, aquí hay más casos y podemos ver esas variaciones de casos. Finalmente tenemos otro indicador que es el porcentaje de positividad. Este lo tenemos como referencia en este lado de la curva, en este lado de la gráfica, y es esta línea naranja. ¿Qué quiere decir porcentaje de positividad? De cada 100 personas que tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, se les han hecho pruebas de laboratorio y cuántos de esos 100 dan positivo al virus SARS-CoV-2 que causa COVID. Lo vemos aquí, hemos estado alrededor de 40% en semana 36, en esta semana 44 tenemos 38. Es una noticia positiva porque hemos visto que se redujo desde 42%
cuando tuvimos este nuevo incremento de casos a partir de octubre y ahora se redujo a 38. Esto podría estar variando en las siguientes semanas hacia arriba o hacia abajo. Finalmente, aquí están los números absolutos de los casos registrados, aquellos que fueron descartados, que están en verde, aquellos que fueron confirmados con el virus SARS-CoV-2, que están en el color ocre, la parte baja de las barras, también las muy lamentables defunciones que se han acumulado hasta el momento, un poco más de 95,000. La siguiente. Aquí vemos otro indicador muy importante que es la trayectoria en el tiempo nuevamente de la cantidad de casos estimados. Estos son más que en la gráfica anterior porque incluye a aquellas personas que aún no está listo el resultado del laboratorio, pero que si sabemos que el 38% van a salir positivos, los podemos ir considerando ya en esta gráfica. Lo importante es ver la tendencia en el tiempo. En la semana 29, que fue la tercera semana de julio, tuvimos un máximo nacional y después hemos ido reduciendo, pero a partir de la primera semana de octubre empezamos a ver un incremento. La primera semana de octubre es la semana 40, y entonces tuvimos este incremento, después se siguió subiendo y esta semana 46 tenemos una noticia positiva respecto a los datos de la semana 44, que es que se redujo 16%. Y otro indicador importante es cuántos de los casos que se han acumulado son de los últimos 15 días. Aunque seguimos teniendo información y la seguiremos presentando de cuántos casos se han acumulado desde el primer caso, que ocurrió el 28 de febrero, solamente las personas que enfermaron en los últimos 15 días tienen la capacidad de contagiar a otros y tienen enfermedad activa, excepto aquellos que permanecen hospitalizados porque tienen todavía una enfermedad suficientemente grave, o aquellas personas que requieren rehabilitación pulmonar y pueden tener un periodo de recuperación, pero no tienen ya la capacidad de transmitir. Solamente aquellas de los últimos 15 días, que son 45,017, el 4%. La siguiente. Este es lo mismo, pero en mortalidad. Son las muy lamentables defunciones que han ocurrido. Este es un virus letal. Es un virus que tiene la capacidad de causar la muerte en todos los países del mundo. Es una condición biológica muy desafortunada, pero es un virus que tiene esa capacidad de dañar los pulmones, causar neumonía grave y, por lo tanto, causar también la muerte. Aquí lo que vemos es en el tiempo cómo se han ido presentando las muy lamentables defunciones. Están pintadas de color azul aquellas que fueron confirmadas directamente por laboratorio y en este color gris aquellas que, aunque no fueron confirmadas, por su presentación se supone, se puede inferir por parte del personal médico que tuvieron también COVID y han sido registradas desde el inicio y han sido documentadas. Igualmente, desde la semana 28, la segunda semana de julio, tuvimos un punto máximo, posteriormente empezó a descender y llegó a un mínimo en la semana 41, la segunda semana de octubre. De ahí empezó este incremento y hemos tenido un incremento hasta que en la semana 43 hacia la 44 vemos una noticia positiva que es se redujo 1%. Podría ser que a lo largo de la semana este 1% cambie en la medida en que van llegando más datos y entonces tengamos ya una situación que a lo mejor representa ningún cambio o incluso un pequeño incremento. Y estas variaciones las vamos a estar viendo. Desde el máximo en la segunda semana de julio al punto mínimo hemos reducido 47%